En 1903, Calixto Seijas, un arandino visionario, inicia una aventura vitícola plantando viñas en el monte Torremilanos, situado entre Aranda y Castrillo de la Vega. 20 años después comienza a embotellar los primeros vinos de Torremilanos que adquieren una gran notoriedad durante las siguientes décadas. En 1975, la familia Peñalba, también arandina, adquiere la finca a los herederos de Calixto, con la idea de dar un nuevo impulso a la elaboración y embotellado de vinos de calidad en la ribera burgalesa. Desde entonces, Bodegas Peñalba López es un ejemplo de innovación continua y superación, pioneros en el desarrollo de la agricultura ecológica y el enoturismo. Con Pablo Peñalba y Pilar Pérez de Albéniz al frente, fueron impulsores y fundadores de la denominación de origen Ribera del Duero. Por méritos propios son parte de la historia del vino, y Ricardo Peñalba nos la cuenta hoy en una cita con Ribera. Ricardo Peñalba, bienvenido a una cita con Ribera. Muchas gracias. Bueno, Bodegas Peñalba López nace en 1975, sin embargo, esta fecha solo cuenta una parte de este relato. La parte en la que entra vuestra familia a explotar esta finca, porque la historia de Torremilanos viene de mucho más atrás, viene de nada menos del año 1903. Vamos a comenzar por aquí. ¿Quién fue Calixto Seijas y qué importancia tiene en esta historia? Hombre, pues Calixto Seijas fue, para mí, el gran pionero del vino fino, entendiendo por vino fino, vino de calidad, de la Ribera del Duero. Ajá. Que además fue el primer embotellador que hubo en nuestra tierra. Calixto Seijas pues, fue una persona que tuvo un acceso a la educación y a la cultura pues, muy especial, puesto que su padre era médico, su madre era maestra. Estamos hablando de una persona que nace en el siglo XIX. Pero que era muy avanzado a la época, digamos, ¿no? Quizás. Sí. Además no tuvo acceso a estudios universitarios porque su padre murió siendo él bien joven, no sé si tenía la edad de 14 años. Y su padre era médico y su madre dejó la docencia porque pues, ser maestro de escuela no daba mucho de comer y bueno, siempre se ha dicho que pasas más hambre que un maestro de escuela, se ha dicho hasta no hace tanto. Sí, efectivamente, y más en esas épocas, ¿no? Y bueno, pues ella montó un comercio de telas en la Plaza Mayor de Aranda de Duero. Ajá. Y don Calixto Seijas pues aprendió en la Universidad de la Vida, que es pues al pie del cañón de un negocio que es donde más se aprende, más que en cualquier aula. Pero bueno, como hito histórico fue pionero porque en 1922 crea la marca Torremilanos. La marca Torremilanos, a ver, la utiliza anteriormente al 1923, que es cuando tiene el registro embotellador. Ajá. Pero es que Torremilanos en realidad es el predio, el paraje en el que estamos, ¿no? ¿De dónde viene el nombre de Torremilanos? Pues nadie lo sabe. Nosotros hicimos un libro con mi padre, Pablo Peñalba, Javier Villagra de Blas, que fue uno de los grandes creadores de la denominación de origen, y con Ismael Medina Cruz, un gran periodista de España, que estaba casado con la primera nieta de don Calixto Seijas. E hicimos una recopilación histórica sobre Torremilanos que está reflejado en el libro de Torremilanos, 100 años de historia, y no hay registros que hablen de dónde proviene el nombre de Torremilanos. Puede estar relacionado con las ruinas del castillo que queda ahí en Montecastrillo, porque se confunde muchas veces el nombre Montecastrillo con Torremilanos en los escritos de historia, o puede venir de un nombre más antiguo todavía, que ¿no? puede ser una antigua atalaya y dar lugar a ese topónimo que... Sí, en el alto que tenemos aquí de Torremilanos, que históricamente aquí en Aranda de Duero se conoce como el Alto del Gurugú, tiene estos... ¿Del Gurugú? De Gurugú, sí, el Alto Gurugú. El Gurugú está en Marruecos, ¿no? No, hay muchos gurugús en España. ¿Ah, sí? Sí, está todo lleno de gurugús. Qué fuerte.
Sí, sí, hay gurugús por diversos lugares de la península. De hecho, aquí en Aranda de Duero hay un dicho que dice: te vas al gurugú, ¿sabes? Como te vas muy lejos, ¿no? Y concretamente el gurugú es el extremo, concretamente este alto de Torremilanos que llamo yo Gurugú, que está antes del alto de Toro Negro, es el extremo suroeste de Aranda de Duero, ¿no? Ajá. Y además pues es un lugar dominante. Pero lo que te iba a decir, en Gurugú, que es el alto de Torremilanos, hay dos piedras grandes que probablemente hicieran la base de un antiguo dolmen hace mucho tiempo. Y es un punto muy curioso y muy estratégico sobre el Valle del Duero y lo que es el acceso sur de Aranda de Duero. Oye, ¿cómo surgió la oportunidad de adquirir Torremilanos por parte de tu padre, Pablo? Bueno, a ver, mi padre lo adquiere junto con sus hermanos, Félix, Juan, Paco, y por supuesto con la bendición de mi madre, Pilar. Y a ver, por un lado, según relató mi padre a Ignacio Medina, que a mí nunca me lo dijo, sino Ignacio Medina... ¿Te lo contó? Me lo contó a mí, porque yo pasé, gracias a esta colaboración que tuvimos con el libro, yo conocí al gran personaje que es Ignacio Medina Cruz, uno de los grandes periodistas del siglo XX de España. No vamos a hablar de él, pero bueno, un gran hombre que escribió hasta que se murió grandes relatos y gran conocedor de la política, de la sociedad y de la económica. Pues según me comentó Ignacio, mi padre le contó que un día, estando llegando en las tierras del Prado Marina de mi familia, de mi abuelo, don Justo Peñalba, pues vino a coger agua al pozo de Torremilanos, que aún conservamos aquí delante de la fachada del hotel, que podía haber sido a la fuente del Prado Marina, pero se vino aquí, porque bueno, había una buena chopera y tal, y se quedó dormido. Y tuvo un sueño de que el vino de Torremilanos estaba en sus manos, ¿no? Y persiguió ese sueño. A ver, mi padre se desarrolla profesionalmente como industrial, aunque mi abuelo fue uno de los fundadores de la cooperativa de Aranda, y él era el segundo socio a nivel de aporte de la cooperativa de Aranda. Metía alrededor de 65.000 kilos de uva. Bueno, para aquella época era una barbaridad. Sí, pero no solo eso, luego en la bodega subterránea de Aranda él hacía para autoconsumo 1.000 cántaras de vino, 16.000 litros. Es para autoconsumo. Para autoconsumo, para el día a día, para el quehacer. A ver, mi abuelo era labrador. Que sí, que entonces sabemos que entonces se consumía vino de verdad, no como ahora. Claro, y si tenías jornaleros, pues les tenías que dar la cuartilla al día también. Porque era parte del sueldo. Y luego también había trueque, ¿no? Me imagino que cambiaría vino por otras cosas también y esas cosas. Sí, que 16.000 litros al final no era ninguna barbaridad. Pero bueno, mi padre se desarrolla como industrial profesionalmente. Su gran hito fue cuando estuvo ahí uno de los peritos industriales de CAF, y tuvo un gran acceso a lo que era la Rioja Alta, la Rioja Alavesa. Desarrolló buenas amistades con los hermanos Muga, con Isaac, con Manuel. Conoció a Manuel Ruiz Hernández, el presidente de la enológica de Haro, que fue enólogo nuestro desde el año 75-86, y entonces mi padre ya, yo creo que iba hilvanando cosas, ¿no? Iba preveyendo o trabajando un futuro que estaba por venir, y que gracias al desarrollo industrial que tuvimos en Aranda de Duero por la decisión de la fábrica de Michelin, pues mi padre se movió a volver a su tierra, y conjuntamente con sus hermanos... Podríamos decir que antes del sueño todos los astros se habían confabulado a favor de que esto sucediera. Pues sí, en parte sí. No, a ver, Torremilanos para los arandinos, Torremilanos era un lugar importante, sí, igual Torremilanos que Costaján, ¿no? O que el Prado Marina, o que el Allende Duero, ¿no? O que la Galinda también, que era donde estaba nuestro viñedo familiar antes de que Torremilanos se convirtiera en el viñedo familiar, ¿no? Entonces, pues, a ver, cuando eres de Aranda, pues tienes apego hacia las cosas más cercanas. O sea, que este era uno de los parajes más reconocidos de los arandinos. Y además era... Y se conocían los vinos también. Y era la bodega de Aranda, por así decirlo. Torremilanos.
Hombre, por lo menos la que tenía más abolengo, ¿no? Más señera. Sí, bueno, el primer embotellador, claro, y el único que embotellaba, y luego estaba la cantina, bueno, en el mismo lugar donde está la bodega, que es donde se encuentra el lagar de Isilla a día de hoy, en la calle Isilla, había una cantina que la llamaban el Copacabana. En las últimas épocas se llamaba Copacabana. Ajá. ¿No? Y que había despacho de vino ahí, no solo se vendía el vino en botellas, sino también se vendía vino en garrafa, a granel. Me imagino, habría que hablar con los que lo vivieron. Bueno, sí, la gente iría con el cuartillo, con la garrafa, con lo que fuese, y se lo llevaba y ya está. Sí, yo esa época no la he conocido, aunque Ajá. tengo amigos que han nacido encima de la bodega y que han visto las elaboraciones y... Entonces eran bien ecológicos, porque los envases se llevaban y se traían. Bueno, la ecología, entre comillas, aquí ha estado presente hasta mitad de los 90, en toda la ribera de forma generalizada, porque la viña... Era la forma lógica de hacer las cosas. Sí, y al mismo tiempo la viña no se quería gastar un duro, o sea Ya, que... porque tampoco lo daba, porque... A ver, todos los inicios son complicados, pero en el caso de tu familia se sumaba la difícil rentabilidad que entonces tenían las explotaciones vitivinícolas. Daban muy poco, realmente, rentabilidad. Por eso había que entrar en economía de escala, y eso fue lo primero que hizo mi padre. Por eso desechamos... Sí, pero a ver, entramos en una etapa en la que, además, cuando tu padre decide hacer este proyecto, estamos en medio de una crisis mundial brutal. La famosa crisis del petróleo. A ver, yo creo que toda esa época hay que entenderla y hay que ponerla de actualidad, porque, claro, nosotros vemos ahora lo que está pasando, nos llevamos las manos a la cabeza, pero en los años 70 era muy complicado montar un negocio como este, y por eso yo quiero dar también la importancia de cómo en ese momento tus padres deciden hacer este proyecto cuando realmente todas las condiciones... A ver, aquí vamos a hablar de cosas así curiosas. Y, a ver, el negocio principal de mi familia en aquel momento no era la agricultura, por supuesto, ni mucho menos la vinicultura, la venta de uva, porque las cooperativas creo que tenían grandes deudas en aquel momento, ¿no? Se mantenía más por la pasión y la devoción del vino que había en nuestra tierra, las viñas, que por la economía que daba. Y es que había que tener mucha pasión, porque tú además has comentado muchas veces, o alguna vez te he escuchado, que por aquella época lo de madurar la uva por aquí no era tan fácil como ahora. No era tan fácil, y bueno, y también vivíamos en otra economía y se buscaba producción, porque lo importante es que hubiera vino. Y que tuviese algo de grado, porque entonces tampoco teníamos grado, no se maduraba. Tampoco lo miraban tanto, aunque bueno, mi abuela decía que... Mi abuela, por otro lado familiar, ya no salimos de los Peñalba López, sino mi abuela era Iglesias Martínez, la madre de mi madre, decía que cuando ella era pequeña, estamos hablando de principios del siglo pasado, los viejos se enfadaban si la uva no llegaba a 13, pero si pasaban de 13 también. Pero claro, estamos hablando de antes de la Guerra Civil. Hay que entender las cosas, que los momentos no fueron distintos. Los momentos de Europa después de la Guerra Civil fueron muy complicados también, ¿no? Entonces, y en estas zonas donde el vino era una cosa limitada por el tiempo, pues la producción era muy importante. También el juego, las variedades que había en aquella época, pues habría que ver. Pero sí, el grado yo creo que era importante, pero bueno, no se buscaba unos niveles tan altos como buscamos ahora. Bueno, entonces, yo para entenderlo, con toda la situación que teníamos, con que la viticultura pues no deja de ser sobre todo de subsistencia, en ese momento se idea este concepto de intentar crear esa economía a escala, de hacer una industria vitivinícola de verdad, sí, pensando en que eso podría tener rentabilidad, pero en cualquier caso a mí me parece que fueron en ese momento súper adelantados a la época, porque en el año 75 no había denominación de origen. No existía esta ebullición que vivimos ahora con el mundo del vino. No, para nada, no, había que tener pues una visión distinta. Para eso, pues claro, la relación que mi padre tuvo con La Rioja fue muy importante, sus vivencias en el País Vasco, concretamente en el Goierri, en el corazón de Guipúzcoa, zona industrial que no solo acogió a mi padre, sino también acogió a mi abuela. Todo mi lado materno
tiene una gran historia ya y todo, mucha familia. Pero claro, ese ejemplo de la zona de Haro, de la zona de La Bastida que vivió mi padre en una época joven, te hace visualizar las posibilidades y capacidades que podría tener nuestra zona, ¿no? Entonces, claro, hay que tener imaginación, y ante todo hay que amar tu tierra, que mi padre sobre todo lo que amaba era su tierra y su tradición. Bueno, finalmente, ese año 75, se adquiere la finca, se hace esa nueva bodega. La bodega se empezó a construir poco a poco. Bueno, como se hacía todo entonces. Sí, nosotros además estuvimos elaborando en Castrillo de la Vega hasta que obtuvimos... ¿En la cooperativa de Castrillo? Sí, en la cooperativa Castrillo y en alguna bodega antigua de Castrillo también, donde aún tenemos enterradas las botellas del año 75. Ya que el primer vino que empezamos a etiquetar nosotros fue del año 76. La familia Peñalba López empieza a embotellar el Torremilano, etiquetar el Torremilano del 76. Toma ya. O sea, y todavía conserváis botellas de entonces. Del 76 y del 75. Pero en el 75 íbamos a haber vendido la uva, pero no voy a contar por qué no se vendió y se decidió elaborar. Pero bueno, pues eran demasiadas emociones en un mismo tiempo. Hemos de decir que, a ver, lo que os quería comentar es que nosotros nos dedicamos al mundo de las graveras, al mundo del hormigón, igual que nos seguimos dedicando ahora, de la obra civil, ¿no? Entonces, todo lo que supuso la construcción de la bodega en el lugar de Torremilanos, meter la bodega dentro del viñedo para que el viñedo esté conjunto a la bodega y la bodega conjuntamente al vino, que es lo ideal. El concepto Chateau. Para que salgas de la bodega, sí, te metas ahí en concepto Chateau, concepto Domaine, o concepto como lo queramos llamar. Para que salgas de la bodega y te metas a la viña, o vayas de la viña y te metas a la bodega. ¿Sabes? Pues esta construcción que vemos ahora, para mi familia también supuso una fuente de ingresos, puesto que nosotros nos dedicábamos al mundo del arido, del prefabricado y de la construcción en aquel momento. Entonces, claro, eso estaba dentro de los planes de mi padre. Es decir, vamos a ir extrayendo el material para construir la bodega, entonces generamos economía de esa actividad en vez de meternos en una inversión que hubiera sido inviable en aquel momento para poder tener unas instalaciones básicas y modernas de la época para poder albergar una producción de vino importante. O sea, vino fino y además, pues eso, entonces aprovechaba todo y fue una fórmula también de tener esos áridos para ellos, la materia prima para seguir seguir con la actividad familiar principal, que era la que generaba la economía de nuestra familia en aquel momento, ¿no? Vamos a saltar ahora unos poquitos años, si te parece. En 1982 se funda la marca de calidad Ribera del Duero, siendo tus padres además miembros fundadores de la denominación de origen. Además, quiero referirme a ambos, porque tanto tu padre Pablo como tu madre Pilar Pérez de Albéniz formaron un tándem desde el inicio, compartiendo el trabajo para sacar la bodega y la familia adelante. Me gustaría conocer cómo afectó los primeros años de la denominación de origen a Torremilanos. No sé si supuso un espaldarazo importante para valorar los vinos de Torremilanos en los mercados nacionales e internacionales. Bueno, fue el inicio de la exportación, aunque yo creo que ya empezamos a exportar a partir del 1980. Antes de la denominación de origen ya empezamos a exportar. Mi madre viajaba a Inglaterra, a Estados Unidos, y iniciamos exportaciones en México allá por el año 81. Pero sobre todo el gran orgullo para nosotros no solo era esas capacidades de poder ir con otra tarjeta de presentación al mercado internacional, sino buscar un reconocimiento dentro de los mercados nacionales. Que empezara a haber un marco legal que recogiera las producciones de la uva de la zona conocida como la Ribera del Duero. Bueno, y sobre todo proteger, porque todavía por entonces se seguía arrancando viña.
Hasta el año 82. No, la viña se arranca en Ribera del Duero hasta los años 90. Hasta los 90 se Sí. estuvo arrancando viñas. Sí. En los 80 se arrancó mucho viñedo. Ajá. O sea, a partir del año 1990, cuando hay un parón del arranque Ajá. de la uva, y digamos que hacia el 95-96 es cuando esto empieza a subir. Ajá. Y empieza ya a ver decir, la Ribera del Duero tira para adelante. No, aunque ya habían entrado mucha gente con estas ideas claras desde mitad de los años 80. Bueno, en el 82 realmente los fundadores, no sé si sois 5 los que hubo por A ver, aquel los entonces. principales fundadores de esto fue una iniciativa de extensiones agrarias y, como diría mi amigo Javier Villagra de Blas, la principal iniciativa las tuvieron las cooperativas, Ajá. que eran quienes aglutinaban a todos los los viticultores. productores, a los viticultores, a los hombres de la boina, que eran los grandes sabios y los grandes defensores de nuestra tradición. Gente como mi abuelo, ¿no? Que mantenían las viñas Y porque los les grandes gustaba. aficionados también. Claro, mantenían las viñas porque les gustaba el vino. Claro. Claro, pero también porque les gustaba el vino y porque en las viñas estaba reflejado su historia familiar, Ya. su legado, ¿no? Ese sentimiento que había hacia la viña era una cosa especial. Pero bueno, sí, éramos pocas iniciativas privadas. Digamos que la de mi familia, dirigida por mi padre, pues esa era la más importante y la más relevante, dejando el caso de Vega Sicilia aparte, porque Vega Sicilia es un caso totalmente distinto y sine qua non dentro de la Ribera del Duero. También aprovecho para decir que también Torremilanos es un caso muy particular, puesto que nosotros cogemos el legado de la familia Seijas, de don Calixto Seijas, que eso también para nosotros fue un orgullo. Ajá. Pero sí, éramos pocos los que estábamos en aquel momento. Cumplimos 100 años ahora de embotellando esos vinos, vamos a cumplir 100 años. Como marcas, me comentabas que en 1922, 1923, más o Sí, menos. como registro moteador. Como registro de Como embotellado. registro moteador. Porque ya la marca probablemente 23. sea de anterior. Sí, bueno, utilizaba vinos Calixto Seijas, bodegas arandinas, vino de Torremilanos, pero no había registro moteador. Se podía embotellar, pero no estaba registrada oficialmente esa actividad. Bueno, lo que está muy claro es que si el espíritu El Ribera... registro embotellador que hubo en aquel momento era el 756, Ajá. el que había. Pero entonces embotellaban gaseosas, embotellaban... Sí, bueno, y era registro embotellador nacional, me imagino. Había Claro, pero quiero decir 756. que embotellador se embotellaba muchas más cosas que vino. No tengo ni idea. ¿Sabes? Bueno, yo me No- imagino, ¿no? O sea, que no sé, Sí. creo que... Aún así sigue siendo de las 1000 primeras embotelladoras que hubo en... No, fue la primera. De hecho, la gente se reía de Calixto Seijas y decía que cómo es que... cómo se podía meter el vino en un recipiente tan pequeño. Claro, estamos hablando de cuando se bebía vino de verdad, Claro. en los años 20. ¿No? ¿Por qué se metía el vino en un recipiente tan pequeño? Porque se buscaba un mercado fuera. Se llevaba el vino a Bilbao, se llevaba el vino a Madrid y a otros puntos de la península ibérica. Bueno, comentábamos que si el espíritu Ribera pudiera equipararse a algo reconocible históricamente, quizás pueda ser aquel espíritu de los pioneros que impregnó aquellos repobladores que acudieron durante toda la Baja Edad Media, lo que entonces se conocía como la Extremadura del Duero, pues que es toda la parte desde el sur del Duero hacia abajo, ¿no? Y que en vuestro caso, además, sois un claro ejemplo de posesión de ese espíritu, el espíritu de los pioneros. Introdujisteis los equipos más modernos en los 70, poco a poco, como comentabas, hicisteis esa bodega tipo Chateau, tipo Domaine, empezasteis a elaborar cavas, además, en el año 1979, porque sois la única bodega de Castilla y León que elaboráis cava bajo la denominación de origen cava. Que eso también hay que reseñarlo, que Sí. tiene también... Sí, eso su fue aquel. también la influencia de nuestro enólogo de la época, Manuel Ruiz Hernández, Ajá. que hacía el cava de los Muga, de Faustino y de otras bodegas de allá de la zona riojana. Ajá. Bueno, pero en otro contexto, pues eso, que fuisteis los primeros en muchas cosas, en apostar por esos mercados internacionales, entre el año 81 en México, fundar la denominación de origen en 1982, pero además
fuisteis también pioneros en desarrollar el enoturismo y la agricultura ecológica en toda esta zona, porque en tu caso te incorporas a principios de este siglo, creo que en el año 2000, te incorporas al proyecto de Torremilanos, ¿no? Y apuestas fuerte por este tipo de prácticas. Oye, ¿cómo llegas tú a identificarte con la agricultura ecológica y apostar por la biodinámica? ¿Qué camino te lleva a esto? A ver, principalmente lo que había visto en mi casa y en mi familia. A ver, el concepto Torremilano era un concepto donde convivía con la viña el animal doméstico, ovejas, principalmente colmenas de abejas también y pollos. Y esto desde su origen, desde su fundación, tuvo esa concepción y eso lo mantuvimos hasta principios de los años 90. Entonces, claro, yo esto lo tengo grabado en mí porque forma parte de mi infancia, ¿no? Y además, pues bueno, nosotros también teníamos nuestros huertos y como muchas de las familias de Aranda y de la Ribera, teníamos mucho autoconsumo de muchos productos. Es decir, yo recuerdo pues los gallos que bajaba mi tío Félix aquí metidos en un saco, que los pillaba mi abuela y los degollaba en la pila de casa, ¿no? Y los huevos que comíamos eran los huevos nuestros de aquí, de nuestras gallinas, que tengo aquí el cuadro con las gallinas de la época, ¿no? Entonces, en cierto modo, todas estas cosas no las valoras hasta que las pierdes. Yo a partir de los 16 años, mitad de los 90, me voy de aquí y ya no vuelvo a pisar hasta el año 2000, ¿no? Y es a partir de entonces cuando me doy cuenta de lo que hemos perdido, ¿no? De esa interacción con el animal, con la tierra, de ver a la tierra con otros ojos. La importancia que tiene para el equilibrio del terruño todo lo que es el mantener esos animales que defecan, que crean esa vida en la tierra. O sea, al final todo esto no deja de ser un ciclo. Pero luego la calidad del producto que nosotros comíamos en nuestra casa, ¿no? Ajá. Hombre, esto me di yo más cuenta fuera cuando estuve estudiando y viviendo en grandes ciudades y tienes que ir a comprar y tienes que cocinar tú, te das cuenta que lo que encuentras en el mercado no es la calidad que tenías en tu casa. Que no tiene tanto sabor como lo que tú tenías en casa. Sí, y luego por lógica, bueno, yo con 16 años estuve en la zona al noroeste de Estados Unidos, en la costa, bueno, pegando a Canadá, en la costa pacífica, cerca de Seattle, que era es la zona más ecológica de todo Estados Unidos, donde la gente ya estaba muy concienciada. Ahí había supermercados de 3 plantas de productos ecológicos en una ciudad de 50.000 habitantes, que era Bellingham, donde estuve. No tenía ni idea de qué era eso del producto ecológico. O sea, años después ya lo entendí, lo que era el producto ecológico, ¿no? Y ahí la gente era muy respetuosa con todo y tal, y claro, ya eso va haciendo mellas. Y luego, pues en el año 2000, unas estancias en Suiza, me pusieron en contacto con la agricultura biodinámica, con este respeto hacia la tierra, hacia la vida, ¿no? Y el conocimiento de que los grandes vinos nacen en el respeto de la tierra, principalmente. Y fue ya un poco pues hacer pruebas junto con mi primo Miguel Ángel, viendo la viabilidad económica, que él vio que era viable económicamente y cualitativamente y dijo, vamos a por ello, ¿no? Y por eso... vamos a por ello, y que de aquí han salido un montón de gente que ha seguido esa línea, porque vosotros aquí habéis traído... Yo recuerdo que seréis de los primeros que traería a Nicolás Joly aquí a España. No, yo Nicolás, no, bueno, a España ya había dado muchas conferencias, Nicolás ya lo había visto yo en varios sitios. Ajá. Aquí a Ribera sí que es la primera vez y creo que es la única, que Nicolás Joly ha hecho pues los talleres su curso, su explicación de la biodinámica, que hemos hecho también talleres con Julio Arroyo, bueno, hemos hecho cursos con Julio Arroyo, con Marisol Garrido, hacemos encuentros de preparados, y a nosotros lo que nos gustaría es que no solo la ecología, sino la agricultura biodinámica pudiera ser algo más global en nuestra zona, porque yo creo que ganamos todos. De todas maneras, en Ribera del Duero, es decir, que vamos por delante de otras denominaciones de origen de España, con permiso de Cataluña, que ahí van por delante de nosotros.
en la reconversión hacia la agricultura ecológica. Esto es algo para sentir, es enorme el crecimiento de la agricultura ecológica y eso está muy bien. En la viña habría que evolucionar hacia el resto de cultivos también, y la gran asignatura pendiente es recuperar el animal doméstico en nuestros campos, en nuestras tierras, el pastoreo, ¿no? Pero no solo de ovejas, sino volver a ver más vacas por nuestros terrenos y también cerdos en libertad, ¿no? Para hacer los buenos chorizos que hacíamos antaño. Aquí en Torremilanos hacíamos matanzas, en alguna época, 70, principios de los 80 y tal. Pero bueno, eso yo considero que poco a poco lo conseguiremos. A ver, a mí me interesa mucho todo el tema de la biodinámica, porque yo comprendo que es un concepto bastante para muchos esotéricos e incluso que puede estar cuestionado para mucha gente, pero sí que lo que has comentado de que el respeto muchas veces hay que tomarlo de una manera también ritualística, o sea, tienes que pensar que tienen que existir también ciertos rituales, pues igual que yo pongo, por ejemplo, ¿no? Nosotros ahora mismo nos vamos a comer y hoy por hoy no se da lo de bendecir una mesa, o se da en pocos sitios lo de bendecir una mesa, pero llegamos a una época como la que estamos viviendo ahora, en la que el producto para llegar a la mesa vemos las dificultades que tiene y que las cosas no son tan sencillas. De alguna manera, ese tipo de rituales, esa forma de entender la vida, vinculándolo a este aspecto más espiritual, también te apega un poco a la realidad, a que lo que nosotros vivimos normalmente es algo extraordinario. Sí. No es ordinario. Y que hay que pensar también en lo extraordinario que son las cosas, vinculándonos también un poquito más a ese pensamiento mágico y pensando que esa parte espiritual... No sé, a lo mejor me estoy metiendo en un jardín aquí muy cojonudo. Te estás metiendo en un tema un poquito complicado, ¿no? A ver, el mundo de las creencias está claro que debería pertenecer al ámbito privado de... No, pero bueno, a ver, está bien que hables de espiritualidad, pero bueno, eso es un tema alejado de lo material. Es decir, pero ¿qué hay más espiritual que una visita de amor a un viñedo? Me he acordado mucho en estos tiempos, en estos últimos días, hablando pues con cierta gente, concretamente del pueblo de Fuentenebro, donde nosotros nos surtíamos de uva hasta el año 2002, que dejamos de comprar uva en Fuentenebro, Pardilla, Moradillo y muchos otros municipios, pero principalmente Fuentenebro era uno de los sitios principales, ¿no? para nosotros. Son más importantes las visitas de amor al viñedo que las de trabajo. Y eso es espiritualidad pura. Los viejos siempre lo han dicho. Es importante ir a la viña, a hablar con ella, a sentirla y que ella te sienta a ti. Porque si vas a trabajar sin haber ido a sentir cuáles son sus necesidades y poder meditar de cómo vas a ejecutar ese trabajo, probablemente lo que hagas no lo hagas bien del todo, sino lo haces por hacer, de una forma sistemática. Y si buscamos viñedos de calidad y uva de calidad, hay que trabajar con otro sentimiento, con un sentimiento de amor y de cariño, que tiene que estar impregnado en todo lo que está relacionado con el vino que acaba en nuestras copas. Y eso se nota también luego en la longevidad de los propios viñedos. Hablamos aquí mucho de viña vieja, pero si todos nos diese por hacer todas las prácticas con máquinas y demás, las viñas duran lo que duran. No tienen la longevidad que tiene cuando tú las trabajas y las tomas. Totalmente. Nosotros aquí en Torremilano seguimos haciendo el 100% de la vendimia manual. Estamos muy orgullosos de ello. Verdaderamente, y es muy complicado, verdaderamente. Tendríamos que recuperar ese concepto antiguo de que la vendimia era una fiesta. Ajá. Y de que las nuevas generaciones de nuestra tierra vendimiaran en los fines de semana, inclusive miembros de la familia que no lleguen a la edad laboral. Pero bueno, ya aquí nos metemos en otro tema un poco complicado, ¿no? Pero sí, yo he vendimiado desde niño. Igual que yo, todos mis primos y mucha gente. Aquí hay gente trabajando con nosotros de mi edad que empezaron a vendimiar con nosotros con 14 años. ¿No? Es decir,
¿qué tiene de malo que los fines de semana vayan a vendimiar chavales de 14 años? Y que empiezan a aprender lo que valen las cosas. Lo que vale un peine, como decían antes. Sí, eso estaba pensando, lo que vale un peine, ¿no? Entonces, a ver, por un lado la biodinámica es una especie de mirar a ciertos conceptos antiguos, ¿no? De cuando la tierra se la veía con otros ojos. Pero la agricultura biodinámica, como diría la doctora Lili Kolysko, es la agricultura del mañana, Agriculture of Tomorrow. Hay un libro muy bueno, si queréis ver estudios científicos sobre la eficiencia de los conceptos de la agricultura biodinámica, se llama Agriculture of Tomorrow, no está traducido al español, escrito por Lili Kolysko, doctora Lili Kolysko, una gran doctora alemana que ya falleció porque bueno, pues era del siglo pasado. Y además convivió con Rudolf Steiner en algún momento, creo que sois padres, no todo muy claro. Pero el concepto principal de la agricultura biodinámica, ya que lo has puesto aquí sobre la mesa, es un concepto sencillo y fácil de entender. Es el concepto de la tierra como ser vivo. Hay que ver a la tierra como un ser vivo. Y lo que percibe la agricultura biodinámica a través del uso de los preparados, que pueden tener ese aspecto que han mencionado como esotérico, es fomentar la fertilidad de la tierra, ¿vale? Y no se aleja mucho de ciertas prácticas que se han hecho en la antigüedad, en los monasterios y en otros lugares. Bueno, es que el culto a la fertilidad era lo más importante que había en la cultura mediterránea. O sea, las diosas más importantes que existían eran diosas madres. Sí, bueno, la tierra, sí, la tierra... Y en Sudamérica sigue existiendo también ese concepto. Sí, totalmente. Bueno, la fertilidad de la tierra es la base de la agricultura biodinámica, una tierra fértil y viva, que alberga la vida. Por ¿Es eso lo mismo, fértil y viva? ¿O? Todo uso de cida significa muerte, asesinato, por así decirlo. Tu uso de cidas es utilizar productos que generan la muerte. Por eso hay que promover lo que sienta bien, no lo que sienta mal. Todo lo bio. Aunque mate a nuestros enemigos, por así decirlo, sí. La grama es incómoda, sí. El oidio nos hace tener miedo y el mildiu también, pero por eso vuelvo a decir que hay que ir a hacer más visitas de amor a nuestros viñedos. Y muy importante, inculcar ese amor hacia la viña en la gente que trabaja para nosotros. Eso es lo más difícil. Porque muchas veces los propietarios de bodegas, viñedos y tal, no tenemos el tiempo que nos gustaría para poder ir a las viñas, pero sí que tenemos que hacer que nuestra gente sienta ese amor que nosotros tenemos por nuestro viñedo, porque entonces el resultado lo notaremos en la copa. Que al final todo esto se traslada a la copa y se nota. Sí, como ya... los vinos que hemos estado bebiendo antes, que me ha parecido que, bueno, me has hecho una pequeña cata que hemos bebido cosas, un vino abierto con 7 días que estaba increíble. Sí. Increíble. Son cosas que esas normalmente son chocantes porque no estás acostumbrado a que eso sea, cuando a lo mejor eso era lo ordinario. Sí, bueno, los vinos... Antes, hace muchos años. El comportamiento de un vino embotellado descorchado a lo largo de varios días después de que se ha abierto es muy importante. Bueno, vamos a volver otra vez a Peñalba López. Bueno, en la actualidad sois vosotros ya la segunda generación que dirige esta bodega. Me gustaría saber un poco, porque te conocemos a ti, Ricardo, pero ¿quién es quién en Torremilanos y cómo repartís las funciones y los trabajos? La segunda generación aún estamos aquí con un pie solo, por así decirlo. En esta segunda generación, aquí del día a día, estamos, bueno, está mi primo Miguel Ángel Peñalba, que lleva más tiempo que yo, más mayor que yo. Él es el responsable de viñedo, de cultivo, tiene la mayor responsabilidad de esta bodega y es poder obtener la mejor uva que seamos capaces de conseguir en cada cosecha. Cuando tienes más de 200 hectáreas de viñedo y lo llevas de la forma que lo llevamos nosotros, es bastante complicado a día de hoy. Y bueno, la vendimia te puedes imaginar una locura, ¿no? Porque te viene casi toda la vez. Luego está mi hermano Vicente Peñalba, pero él está
viviendo en Estados Unidos, se ocupa principalmente de fomentar nuestros vinos en Estados Unidos, continente americano y Asia, y estoy yo, pero nosotros, te estoy hablando de la segunda generación, pero es que aún está la primera generación. Sí, que todavía está Pilar. Mi padre, efectivamente, mi madre es aquí quien corta el bacalao, ella es la presidenta, consejera delegada de Bodegas Peñalba López, y aquí o las cosas tienen su aprobación o no se hacen. Entonces, bueno, la segunda generación aún no hemos desembarcado bien, por así decirlo. O sea, que hay que consolidar, porque siempre a nosotros nos gusta preguntar si esto va a tener continuidad, una siguiente generación y tal, pero tú lo que me estás contando es que todavía estáis aquí, la segunda generación que se tiene que consolidar. Con la primera, sí. Con la primera. Aunque no estaría mal que pudiera venir ya alguien de la tercera generación, ¿no? Pudiéramos introducir a alguien para que, bueno, pues ya se pueda perfilar un futuro distinto. Además, no estaría nada mal, ¿sabes? Poder ir formando a alguien de pues algún hijo de algún hermano mío, de algún primo mío, ¿no? Que quiera, que ya tenga una edad, con un cierto conocimiento, una cierta cabeza, y que vea un porvenir en ello y que quiera formar parte de lo que es Torremilano, sería muy interesante. Pues sí. Pensar en el futuro siempre es importante en cualquier proyecto que quiera tener una continuidad. Y además así, que estuviéramos conviviendo 3 generaciones a la vez, sería maravilloso. Oye, he visto que tenéis vuestra propia tonelería. Habiendo tantas tonelerías fuera, no sé, ¿no es complicarnos así demasiado la vida? Nosotros abrimos el taller de tonelería en el año 1989. En el 89. Y esto lo hizo mi padre debido a la gran importancia que tienen las barricas dentro de la finca Torremilanos, puesto que el 90% de nuestros vinos van por barricas, no va el cava, no va el Montecastrillo Rosado. Bueno, hay una parte del cava que sí que va por barricas. Y miento, el Montecastrillo Rosado también está pasando por barricas ya, ¿no? Entonces, pero esa tonelería se abre principalmente con un afán, y es el control de la calidad de la barrica, ¿no? El control de la materia prima, de la madera que se compra, de cómo se hace la barrica, ¿no? Y poder estar más seguros de la madera que utilizamos. También compramos barricas a otras tonelerías, pero sí, es un tema complicado, forma parte del romanticismo que está dentro de Torremilanos. Romanticismo, que serían parte de los intangibles, pero todos estos elementos que hemos hablado, ¿no? Que hemos hablado de la ecología, la biodinámica, de tener nuestra propia tonelería, de intentar controlar tantos factores dentro de una bodega. ¿Cómo dirías tú que influyen los vinos de Torremilanos? ¿Qué perfil vamos a obtener haciendo todo esto? En general, sintetizando. Autenticidad. Autenticidad. Auténticos. Vinos auténticos de Torremilanos.